Saludos opositores y bienvenidos a un nuevo videoesquema de Oposítates. En esta ocasión vamos a seguir con el repaso de algunos de los conceptos clave del Estatuto de Autonomía para Andalucía. En este vídeo vamos a repasar la organización institucional de la Junta de Andalucía y los principales plazos previstos en el Estatuto de Autonomía. Y como siempre, si este contenido les gusta y les sirve para el estudio de vuestras oposiciones, apóyenlo con un like y suscríbanse para ser avisados la próxima vez que subamos un nuevo vídeo. Sin más, seguimos con el repaso de los conceptos clave. Empezando por el repaso de la organización institucional de la Junta de Andalucía. En primer lugar, atendiendo a los aspectos principales que regula el Estatuto, para su Parlamento, en los artículos de 100 a 107. El Parlamento andaluz representa al pueblo andaluz y se compone de un mínimo de 109 diputados y diputadas elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, para un mandato de 4 años. Para su organización, regulada en los artículos 102 y 103 del Estatuto. El Parlamento se dotará de su propio reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requerirán el voto de la mayoría absoluta de los diputados. El Parlamento elabora y aprueba su presupuesto y posee facultades plenas para la modificación, ejecución, liquidación y control del mismo. El Parlamento elegirá de entre sus miembros al presidente o presidenta, la mesa y la diputación permanente. El Parlamento funcionará en pleno y comisiones. Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación de las leyes de contenido presupuestario y tributario y de todas las que requieran una mayoría cualificada. Se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los periodos ordinarios serán por 2 años y durarán un total de 8 meses como mínimo. El primero se iniciará en septiembre y el segundo en febrero. Las sesiones extraordinarias habrán de ser convocadas por su presidente, previa aprobación por la Diputación Permanente, a petición de esta, de una cuarta parte de los diputados o del número de grupos parlamentarios que el reglamento determine, así como a petición del presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno. En cuanto a las funciones del Parlamento, están reguladas en el artículo 106 del Estatuto, que dispone que corresponde al Parlamento de Andalucía 1. El ejercicio de la potestad legislativa propia de la comunidad autónoma, así como a la que le corresponda de acuerdo con el artículo 150, apartado 1 y 2 de la Constitución. 2. La orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno. 3. El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. 4. El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos. 5. La potestad de establecer y exigir tributos, así como la autorización de emisión de deuda pública y del recurso al crédito, en los términos que establezca la ley orgánica que se refiere el artículo 157, apartado 3 de la Constitución. 6. La elección del presidente de la Junta. 7. La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. 8. La apreciación, en su caso, de la incapacidad del presidente de la Junta. 9. La presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87, apartado 2 de la Constitución. 10. La autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en los convenios y acuerdos de colaboración con otras comunidades autónomas, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. 11. La aprobación de los planes económicos. 12. El examen y aprobación de la cuenta general de la comunidad autónoma, sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas. 13. La ordenación básica de los órganos y servicios de la comunidad autónoma. 14. El control de las empresas públicas andaluzas. 15. El control de los medios de comunicación social dependientes de la comunidad autónoma. 16. La interposición de recursos de inconstitucionalidad y la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 17. La designación, en su caso, de los senadores y senadoras que correspondan a la comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La designación podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz. 18. La solicitud al Estado de la atribución, transferencia o delegación de facultades en el marco de lo dispuesto en el artículo 150, apartado 1 y 2 de la Constitución. Y 19.
las demás atribuciones que se deriven de la Constitución, de este estatuto y del resto del ordenamiento jurídico. Vamos ahora con el repaso de la figura del presidente de la Junta de Andalucía, regulado en los artículos 117 y 118 del Estatuto. Para la elección, el presidente de la Junta es elegido por el Parlamento. En primera votación deberá obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple. Una vez elegido, será nombrado por el Rey. Y, en cuanto a sus funciones, dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno. Coordina la administración de la comunidad autónoma. Designa y separa a los consejeros. Ostenta la suprema representación de la comunidad autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. Proponer por iniciativa propia o a solicitud de los ciudadanos la celebración de consultas populares en el ámbito de la comunidad autónoma sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. Seguimos ahora con el repaso del Consejo de Gobierno, que se encuentra regulado en los artículos de 119 a 123. Para su composición, artículo 119, estará integrado por el presidente, los vicepresidentes en su caso y los consejeros. Y en cuanto a sus funciones, serían, artículo 119, ejerce la dirección política de la comunidad autónoma y dirige la administración. Desarrolla las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía. Le corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria, la interposición de recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, así como la personación en los procesos constitucionales. Plantear, por conducto de su presidente, conflictos de jurisdicción a los jueces y tribunales. Y, para las causas del cese, artículo 120, el Consejo de Gobierno cesará, tras la celebración de elecciones al Parlamento, por la pérdida de una cuestión de confianza, por aprobación de una moción de censura y por dimisión, incapacidad, condena penal firme que inhabilite para el desempeño de cargo público o fallecimiento del presidente. Sigamos con el repaso de la institución del Defensor del Pueblo andaluz, regulado en el artículo 128 del Estatuto y en la Ley 9/1983. Para su elección, lo elige el Parlamento andaluz por mayoría cualificada. Y entre sus funciones estaría la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título 1 de la Constitución y en el título 1 del Estatuto. Con ese fin, podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. Vamos con el órgano consultivo, regulado en el artículo 129 del Estatuto y en la Ley 4/2005, que establecen que es el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público, y que es el órgano supremo de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, de las universidades públicas andaluzas y de las entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta de Andalucía cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. En cuanto a la Cámara de Cuentas, regulada en el artículo 130 y en la Ley 1/1988. Es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Otro órgano sería el Consejo Audiovisual, regulado en el artículo 131 del Estatuto y en la Ley 1/2004. El Consejo Audiovisual sería la autoridad audiovisual independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad. Velará especialmente por la protección de la juventud y la infancia en relación con el contenido de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados de Andalucía. Y por último, el Consejo Económico y Social, regulado en el artículo 132 y en la Ley 5/1997.
es un órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir a cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Y, para acabar con el repaso de los aspectos importantes del Estatuto andaluz, veamos los principales plazos que en él se establecen. Para el plazo de celebración de las elecciones, artículo 104, apartado 3, entre los 30 y 60 días posteriores a la expiración del mandato. El plazo para la convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento, artículo 104, apartado 3, dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. El plazo de convalidación de los decretos leyes, artículo 110, 30 días siguientes a su promulgación. El plazo para la publicación de las leyes de Andalucía en el BOJA, artículo 116, 15 días desde su aprobación. El plazo para la elección del presidente, artículo 118, apartado 3, 2 meses a partir de la primera votación. El plazo para la convocatoria de la sesión plenaria para la elección de nuevo presidente tras la pérdida de una cuestión de confianza, artículo 125, apartado 2, 15 días. El plazo para la votación de la moción de censura, artículo 126, apartado 1, una vez que transcurran 5 días desde su presentación. El plazo para la presentación en el Parlamento del proyecto de ley de presupuestos, artículo 190, apartado 4, se deberá presentar con 2 meses de antelación a la expiración del presupuesto corriente. El plazo para la entrada en vigor de los convenios celebrados con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación conjunta de servicios públicos, artículo 226, apartado 2, será de 60 días a partir de la comunicación a las Cortes Generales. El plazo para la celebración del referéndum de reforma del Estatuto en el procedimiento ordinario, artículo 248, apartado 3, será de 6 meses una vez ratificada por las Cortes Generales. Y, por último, el plazo para que las Cortes Generales se declaren afectadas por la reforma del Estatuto en el procedimiento simplificado, artículo 249, apartado c, será de 30 días a partir de la recepción de la consulta. Bueno amigos, hasta aquí este repaso de los conceptos clave del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esperamos que os haya gustado y os haya sido de utilidad para el estudio de vuestras oposiciones. Visiten los enlaces de interés que dejamos abajo en la descripción del vídeo. Y sin más, un saludo y nos vemos en el siguiente videoesquema.